cando unha voz anónima dixo: irmão branco, irmão branco, irmão negro. La comunidad cultural se encuentra de luto. El 23 de mayo por la mañana falleció Gerardo Moscoso Caamaño a la edad de 76 años. Médico, actor, director y productor teatral, activista y cantante, Gerardo Moscoso imprimió su pasión característica a cada una de las actividades que mantenían su agenda llena. Hijo de emigrantes gallegos, nació en la Ciudad de México de 1945. Más tarde, llegaría a la tierra de sus padres, Galicia, donde cursó sus estudios profesionales en la Facultad de Medicina de la Universidad de Compostela. Eran los últimos años de la dictadura franquista. Moscoso y ese empuje aguerrido que lo caracterizaba lo hicieron involucrarse en el activismo, en la clandestinidad, ayudando a distribuir materiales comunistas y contra Francisco Franco. Y un poco más a la luz, fue uno de los fundadores del grupo de la canción gallega de protesta Voz de Ceibes. Actividades que eran perseguidas por el gobierno del dictador. Para evitar el calabozo, tuvo que salir huyendo a Suiza con la ayuda de unas monjas y luego, por problemas de migración, regresaría a México. Hoy, los medios gallegos lo recordaron como el hombre que pagó su libertad con el exilio. Ya en nuestro país, Gerardo Moscoso empezó a trabajar acudiendo como extra de películas. Y por azares del destino, durante la filmación de El Patrullero 777, Cantinflas se sintió mal. En su calidad de médico, Moscoso se ofreció a atenderlo. El comediante decidió que a partir de entonces él sería el médico de la ocasión asignado, atendiendo a las grandes estrellas del cine nacional e internacional. De ahí saltaría a la actuación, involucrándose en numerosas producciones de teatro, cine y televisión. Fue discípulo del afamado director polaco de teatro Ludwig Margules, colaborador con Meganoticias y otros medios de comunicación locales y más recientemente director de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Fundó un grupo de teatro penitenciario en el Centro de Readaptación Social de Torreón, la Compañía Coahuilense de Teatro La Gaviota con sede en San Pedro de las Colonias y el Grupo Estable del Teatro Salvador Novo con jóvenes de colonias marginadas de Torreón. Un accidente laboral lo hizo infectarse de VIH, virus al que sobrevivió por más de 20 años, convirtiéndolo en un activista en este tema. También impulsó la protección de los derechos de la comunidad LGBT. En 2020, la COVID-19 y un cáncer mermaron su salud, y este domingo murió tranquilo en un hospital privado del centro de Torreón. Por la noche, a conocida funeraria de Periférico Raúl López Sánchez acudieron a despedirlo amigos, funcionarios y personajes de la cultura local, pero sobre todo una diversidad de jóvenes. Aquellos estudiantes en quienes Gerardo Moscoso sembró la semilla de la actuación y el amor al teatro. A través de las redes sociales, las Secretarías de Cultura coahuilense y federal, así como el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, el presidente municipal de Torreón, Sergio Lara, y numerosos personajes de la cultura y las artes en el país manifestaron sus condolencias. Le sobrevive su esposo y compañero por casi 4 décadas, el productor Esteban Osorio. Descanse en paz, Gerardo Moscoso Caamaño.